Medicina del alma, la decisión está en ti. Buenas, bendiciones de lo alto en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido a mi canal, su canal, el cual estaré tocando un tema de gran interés, como son las señales proféticas en el fin de los siglos. No le temas a la destrucción del mundo, sino teme a la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es eminente. Estudiemos los libros sinópticos. Comencemos. Mateo capítulo 24. Verso 3 al 28 nos habla claramente acerca de las señales antes del fin. Marcos capítulo 13, verso 3 al 23 y Lucas capítulo 21, verso 7 al 24. Y dice textualmente de la siguiente manera: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. En el libro de Marcos, capítulo 13, verso 3, nos dice claramente quiénes fueron los discípulos que hicieron esa pregunta. Dice: y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo. Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: muchos vendrán en mi nombre diciendo: soy el Cristo, y engañarán a muchos. Primera señal, los falsos cristos. Dice el versículo 5: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18, habla acerca del anticristo. Y hace referencia diciendo de esta forma: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, porque esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Allí muchos se hacen pasar que son cristianos, que son de nosotros, pero no cumplen la palabra del Señor. El mismo Primera de Juan, capítulo 4, verso 5 dice: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Vemos claro cómo la palabra del Señor nos habla que ¿por qué los oyen? Porque ellos son del mundo. Oiréis hablar de guerras, de rumores de guerras. Segunda señal, guerras y rumores de guerra. Verso 6 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. El verso 7 dice: porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremoto en diferentes lugares. Tercera señal, y habrá peste y hambre y terremoto en diferentes lugares. Es en el verso 7. Pero recordemos que en el libro de Hechos, capítulo 11, verso 28, dice: y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Durante mucho tiempo, épocas, siempre ha existido hambre, siempre ha existido terremotos, siempre ha existido peste, pero lo que debemos de notar es el crecimiento que esto va teniendo a lo largo de la época y cómo se va incrementando. Y lo impresionante de la historia es que el versículo 8 dice: y todo esto será principio de dolores. No es que ha llegado el tiempo, sino será el principio de dolores. El verso 9, que es la cuarta señal, dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Es allí que el libro de Filipenses, capítulo 3, verso 18 dice: porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Debemos tener nuestra mente en lo espiritual y no en las cosas diabólicas terrenal. Allí pueden observar en las imágenes claramente las personas que han muerto por causa de las persecuciones de estos países que se levantan
matan, y matan solamente porque le dicen somos cristianos, y asesinan fuertemente. Allí podemos ver esas imágenes tristes, dolorosas, que aún nosotros no estamos sufriendo esa persecución, esa dolencia, pero otras personas en diversos países están sufriendo persecución, que los queman, los matan y sufren. Allí una persecución terrible, la cantidad va aumentando, y es impresionante cómo va en este 2020 creciendo cada día las muertes de esas personas cristianas, que debemos orar porque es tan triste ver el sufrimiento y agonía en el cual ellos están pasando y siendo quemados vivos y torturados. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 17, habla acerca del carácter de los hombres en los postreros días, pero lo impresionante del tema de todo este tipo de carácter es cuando llegamos al versículo 13, que dice que más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación de la fe que es en Cristo Jesús. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir y para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. La salvación y el cuidado de ser protegido como persona la tienes tú en estudiar las sagradas escrituras. Porque nadie puede decir yo perdí en estar en el camino correcto por el profeta, por el apóstol. No, tú tienes que investigar acerca de la verdad y de la enseñanza que Dios nos ha dado cada día. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Primera de Juan, capítulo 4, verso 7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Clara palabra de Primera de Juan, capítulo 4, versos 7, 8 y 9. Si nosotros no tenemos amor en nuestro corazón, allí Dios no está reinando ni está obrando en nosotros. El amor es la característica del nuevo nacimiento. Primera de Juan, capítulo 5, habla acerca de la fe que vence al mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Mas allí surge una interrogante: ¿quiénes entonces serán salvos? La respuesta nos la da allí mismo el versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Claro, nos lo has dicho del Señor desde el principio al fin. Y vamos allí, ahora, ¿quién va a ser salvo? El que persevere. Así que perseveremos, luchemos, esforcémonos, porque es el de nosotros el alcanzar esa victoria a través de ese esfuerzo y esa dedicación. Y seré predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Gracias por visitar Medicina del Alma. Recuerde que las bendiciones de Dios son gloriosas. Dios me lo guarde y me lo tenga alentado. Amén.